Personas que trabajan para gente rica. ¿Qué cosas has visto? No exactamente, trabajar para, ya que solo lo hice una vez. Pero fui conductor de un cirujano plástico. Su hermano es una celebridad famosa en el sudeste asiático. De todos modos, él estaba en Estados Unidos porque quería ir a esquiar a las montañas rocosas. Así que lo llevé a varias estaciones de esquí en el transcurso de 5 días. De camino a la primera estación, se preguntaba dónde estaba mi equipo. Pero yo no esperaba ir a esquiar con él ni tenía ningún equipo, siempre alquilado o prestado. Me hizo darme la vuelta y llevarlo a la tienda más cercana y luego, casualmente, gastó como $7,000 en equipo de snowboard como regalo para mí. Luego pagó mi propia habitación de hotel, boletos para el resort y comida. Él absolutamente no me dejó pagar nada porque estoy obligado a pasar tiempo con un viejo. 10 años después, todavía poseo y uso y abuso mucho de los regalos que me dio. ¿Qué tacaños pueden ser? Es impactante. ¿Soy multimillonario y esperas que pague $2 por el agua? Eso es una locura. Las personas para las que trabaja mi marido son multimillonarios y son los mayores tacaños que he visto en mi vida. Una vez trabajé para una empresa de carpintero. No soy carpintero, pero era el contacto con los clientes, no estoy seguro de cuál es el término correcto en inglés. Teníamos un trabajo en la casa de una pareja rica. Estaban constantemente regateando el coste de los pequeños detalles. Recuerdo haberle comentado esto a un amigo, quien respondió, así es como se hicieron ricos en primer lugar. En realidad no lo era. La esposa era la única heredera de alguna gran empresa. Pero supongo que es una mentalidad bastante común en muchas personas con dinero. No se vuelven inmensamente ricos comprando productos caros. Si no pierdes el contacto con la realidad, aún entiendes que $2 por el agua es una tontería. Esa es también la razón por la que la mayoría de los que ganan la lotería o una enorme riqueza inherente terminan desperdiciando todo y regresan al punto de partida en un periodo de tiempo relativamente corto. Cuando tenía poco más de 20 años, me contrataron como seguridad junto con otros 9 tipos para una fiesta importante. Nos dieron trajes a medida de 3 piezas. Todavía tengo el mío, aunque entonces era mucho más flaco. La fiesta fue en una gran finca y el propietario y anfitrión era un nombre importante en el lugar donde vivo. Pero no lo reconocí hasta que mis compañeros de trabajo hablaron de ello al día siguiente. Me destinaron al sótano inferior. Había 2 sótanos y no se permitía la entrada a nadie al sótano inferior. Fue un concierto fácil. Me senté allí, miré televisión y me dieron comida. Solo tuve un incidente en el que una señora mayor borracha estaba buscando a un hombre y de alguna manera llegó hasta mí y siguió agarrándome. Al día siguiente nos dieron una propina de 500 además del pago prometido. Entonces la dama hizo el clásico movimiento de espía. Estoy tan borracha y solo buscando el baño. Trabajé en algunas renovaciones de casas para clientes extremadamente ricos. La esposa de un hombre rico en Perth decide que quiere actualizar la casa. Literalmente despojamos la casa de cada centímetro de pisos, muebles, acabados, etc., y ellos simplemente iban a tirarlo todo. El capataz se quedó con una enorme unidad de cocina de acero inoxidable que vendió por $15,000 australianos. Otro tipo rescató todo el mármol y lo utilizó para renovar su cocina. Yo me quedé con un colchón nuevo en su plástico que valía algo así como $6,000 australianos. Era absolutamente repugnante el poco respeto que tenían por el dinero. Trabajé en otra casa en Los Ángeles. La chimenea era de mármol blanco italiano tallado a mano. Los chicos que estaban levantando la pantalla plana obscenamente grande para colocarla la dejaron caer y astillaron la chimenea y agrietaron la pantalla. Pensé que estaba a punto de presenciar un asesinato. La mujer que vivía allí dijo tranquilamente que estaba bien, que había sido un accidente. Solo estaba molesta porque tendría que esperar unos meses más por una nueva chimenea. La misma casa había construido una plataforma elevada al lado de una colina para poder colocar unos cientos de pies cuadrados de AstroTurf. Todo costó más de $1 millón. Para ser honesto, la mayoría de las personas realmente ricas que conocí eran muy sencillas y agradables. Pero cuando se trataba de dinero era surrealista cómo encontraban formas de desperdiciarlo. Solía trabajar como barman en fiestas privadas cuando estaba en la universidad.
Trabajé en un evento en esta enorme propiedad en las afueras de Milwaukee, Wisconsin. Fue el primer evento en el que trabajé para mi amigo que me contrató. Él era un cliente habitual en el bar en el que trabajaba en el centro de Milwaukee. Avancemos rápidamente a la noche de la fiesta y mi amigo dijo: necesito que uses una camisa blanca abotonada sin nada debajo y que estés listo para quitártela en algún momento durante la fiesta. Estaba completamente conmocionado. No tenía idea de qué se trataba esta fiesta. Entré en la casa y los dueños tienen un par de cerdos como mascotas con tutús. Me mostraron el comedor y me dijeron que me instalara en un rincón mientras llegaban los invitados. Una fiesta súper divertida. Se me permitió beber durante ella y estuve tomando tragos con los invitados toda la noche. Eventualmente, este tipo gay súper musculoso se acerca y me pide que me quite la camisa. Instintivamente, digo tú primero. Él lo hace. Está súper musculoso. Todos están vitoreando y gritando ahora mientras él me dice que es mi turno. Así que lo hago. ¿Por qué no? Me siento bastante achispado. El tipo se echa a reír, amando que realmente haya seguido su ejemplo. Me dio una propina de $50 además de los $300 que gané trabajando en la fiesta. Trabajé en muchas fiestas como esta durante los siguientes 2 años y me hice buen amigo de algunos de los habituales que veía en la mayoría de las fiestas. Realmente una buena fuente de ingresos para mí, un estudiante universitario en bancarrota. Buenos tiempos. Trabajé dentro de un tanque de tiburones, sí, ese tipo de tiburones, en el sótano de una casa. Y era más grande que mi apartamento. Las paredes eran más altas que mis techos. Literalmente, los tiburones en cautiverio tenían un espacio más grande que yo. La habitación llena de equipos como bombas y otras cosas era más grande que cualquier habitación de mi apartamento. Hablando con el tipo que era el experto en el trabajo sobre todo el asunto. Él decía, si no alimentabas a los tiburones por un tiempo, y arrojabas a una persona adentro, o te caías tú mismo, morirías, serías comido, y los filtros y todo tendrían el agua clara nuevamente en menos de 1 hora. Literalmente, esta persona rica podría deshacerse de cuerpos si lo necesitara en un tanque de tiburones subterráneo secreto. Desde la superficie, desde la calle, la casa parecía una casa grande normal. Pero por dentro estaba llena de arte, trabajadores y alcohol elegante, una sala de cigarros, un gimnasio, y bajaba tan profundo, y tenía un sótano tan enorme, como un diente con raíces, o un iceberg, donde la punta es la casa y la verdadera masa está bajo tierra. Luego, en el fondo, había una habitación con un tanque de tiburones. Si no hubiera ayudado a construirlo, nunca creería que existe. Cuando trabajaba allí, cada hora alguien me traía agua y comida, galletas y sándwiches. Cerca del final, bebimos whisky escocés elegante y recibí un sobre lleno de billetes de 100. Creo que eran 10.000. Gente genial, muy agradable. El tipo para el que trabajaba tenía un patrimonio de más de 200 millones. Yo mismo había visto balances que indicaban más de 100 millones en efectivo a veces. Un tipo mayor, nunca sabrías que tenía dinero si lo conocieras al azar. Conducía una camioneta de 12 años con como 500.000 kilómetros. Un terreno de 5 acres en el campo con una casa pequeña y no mucho dentro. Era dueño de varias empresas, pero su oficina personal era una pequeña antigua oficina de abogados sin mucho dentro. Pero vaya, fuera de ese pueblo, lo tenía todo, jet privado. Él, sus hijos y sus nietos hacían un gran viaje cada verano. Cada vez, simplemente compraba una casa en esas vacaciones. Había adquirido más de 30 casas personales. La mayoría de ellas eran grandes casas tipo cabaña en lagos y bosques. Y le encantaba compartirlo. Cualquier empleado podía alquilar cualquiera de las casas hasta por 1 semana sin cargo. Excepto por una pequeña tarifa de limpieza. Podíamos alquilar una cada 2 o 3 años. Un empleado que trabajaba para él luchó contra el cáncer, y lo venció, durante años. Y tuvo que ir a Minnesota o algo así para recibir tratamiento. Cada 2 semanas, el jefe lo dejaba tomar el jet sin cargo, y se quedaba en una de sus casas cerca de ese hospital. Ese tipo ahora es un gerente bastante importante. Durante el COVID tuvieron su año más rentable. La compañía ganó 20 millones más en ganancias que el año anterior.
Fue una locura. Dieron enormes bonificaciones para cada empleado en función de su antigüedad. Yo recibí $8.000. Conozco a un tipo que acababa de comenzar un mes antes y recibió $500. Él enviaba a la gente a la escuela. Si eras un buen empleado y querías volver y estudiar negocios o algo relacionado con un puesto, él pagaba toda la matrícula siempre y cuando sacaras sobresalientes. Fiestas de Navidad inmensamente lujosas para los empleados. Regalaban miles de dólares en regalos. Sorteaban un coche. Es asombroso lo que ha hecho por tanta gente. Me dijo que sentía que necesitaba hacerlo porque heredó un negocio hace décadas. Lo que le dio una ventaja. Hizo mucho por mí personalmente. Y me mató tener que aceptar otro trabajo. Solo quería algo nuevo en un lugar nuevo. Estaba a punto de llorar cuando le di mi renuncia. Él me felicitó. Y yo dije: has hecho mucho por mí y espero que esto esté bien, y él dijo: solo págalo hacia adelante. No me debes nada. Un tipo muy genial. 1. Trabajé para un tipo que tenía su propio negocio de muebles de lujo. Era de Irán y había tenido una mala infancia, cicatrices de palizas, etc. Paréntesis que cierra punto. Rico. Pagó a su empleado a hazlo todo por él. Descubrí un salario mínimo. Él lanzaba los gargajos más grandes afuera y sorbía la mucosidad ruidosamente frente a cualquiera. Fui a un evento relacionado con el trabajo con él en Nueva York y se enojó conmigo por rechazar cortésmente el postre en su lugar favorito porque habíamos comido una gran comida antes. Le gustaba la prisa que obtenía de los empleados corriendo por él y a propósito dejaba los proyectos hasta el último minuto y tenía una gran sonrisa en su rostro viéndonos correr. Mi compañero de trabajo condujo 10 horas a las 4 de la mañana para llegar a tiempo a una presentación de maletero porque el propietario no aprobaría su viaje hasta el último minuto. Tenía un hermano que odiaba, que era dueño de un negocio competidor y eran exactamente iguales. 2. Trabajé para la esposa del dueño de una empresa de diseño muy prominente que todo el mundo conoce. Ella tenía su propio espacio de trabajo en el segundo nivel de la tienda insignia de la empresa. Muy rica, gastaba $50.000 sin pestañear en textiles japoneses para su pequeño negocio de diseño. Le facturé una cantidad acordada y luego, 3 meses después, quiso contratar a alguien más y me dijo que redujera mi salario a la mitad para poder pagarnos a los dos. Le dije que no y nunca me contactó de nuevo. Ella era la más rica y, por lo tanto, la más preocupada de que alguien se aprovechara de ella. No súper ricos, pero definitivamente tenían dinero. Solía trabajar como doula de parto y posparto en un área que tenía algo de riqueza. Algunas de las cosas más extrañas: una familia me hacía ir todos los días que la mamá estaba en casa y me pedía que hiciera cosas con el niño mayor. Pero ella simplemente venía con nosotros. Por ejemplo, si quería que fuera al parque, venía conmigo y se sentaba en la esquina leyendo el periódico y sosteniendo al bebé mientras yo cuidaba a la hija mayor. 2. Una familia quería que solo usara un vaso para bebés. No confiaba en que nadie no derramara, ni siquiera agua. Rechacé el vaso para bebés. 3. Tuve una familia muy extraña que vivía en una casa enorme, tal vez de 5.000 a 6.000 pies cuadrados. Cada vez que iba, el recién nacido estaba en un asiento hinchable en el área de arriba, lejos de la vista del niño mayor porque tenía miedo de molestarlo. Incluso se escondía para amamantarlo. Una cosa que noté al trabajar para las familias que atendí es que todas parecían ser padres muy nerviosos, tensos y poco naturales. No sé si esto tenía que ver con el dinero o simplemente con el grupo demográfico para el que trabajaba. Pero realmente luchaban por simplemente disfrutar de sus bebés y niños pequeños. Mucha microgestión y reglas extrañas. Eso me recordó que tenía una familia de 2 médicos que tenían un recién nacido. No permitían que el bebé saliera a caminar afuera en un cochecito o portabebés debido a las garrapatas y los mosquitos. El pobre pequeño siempre estaba adentro. No trabajé para una persona rica, pero conocí a una vez. Después del bar, mientras vivía en Florida, fui a Denny's. Era el único restaurante abierto las 24 horas cerca y bueno, nachos. Había un tipo que parecía indigente. Ropa desgarrada, suciedad y manchas por todas partes. Cabello enmarañado. A finales de los 60 me imagino. No paraba de hablar de lo rico que era. Y yo simplemente creía que era un vagabundo borracho contando historias.
Nadie le creía y se alejaban cuando se acercaba a ellos. Le dije que podía sentarse conmigo y compartí mis nachos con él. Yo estaba borracho y él era divertido. Dijo que volviera al Denny's mañana al mediodía y me mostraría su casa y me devolvería el dinero de los nachos y me daría un recorrido por su mansión. Dije claro, claro hombre, disfruta los nachos. Regresé al día siguiente y él no estaba allí. Estaba afuera fumando un cigarrillo y allí viene él en un 911 muy bonito. Lleva ropa manchada diferente, pero su cabello estaba arreglado y pude ver que se había duchado. Dijo, oye chico, súbete. Yo tenía 21 en ese momento. Y bastante despreocupado. Me subí y no recuerdo el nombre del área. Pero está al otro lado de una calzada junto al río Indian en Florida. De hecho, tenía una mansión, un largo camino panorámico que conducía a un círculo alrededor de este roble gigante. Estatuas, una fuente de agua y las puertas de entrada eran enormes. Nunca había visto nada igual. Me mostró su sala de cine privada. Sala de juegos que tenía de todo. Desde máquinas de ping-pong hasta 2 pistas de bolos de tamaño completo. Cancha de tenis. Piscina cubierta. Era una locura. También conocí a su esposa mientras estaba allí. Eran una pareja de ancianos con los pies en la tierra. Nada de lo que hubiera esperado. Antes del colapso del 2008 al 2009, trabajé en la industria de los hot rod, los coches personalizados. Nuestro taller era mundialmente conocido, pero no por cosas tontas como Pimp My Ride. Construíamos cosas para todos los tipos de ultra alta gama. Coches de carreras, coches de exhibición, circuitos de carretera, coches de demostración de audio para coches, coches de demostración de fabricantes para SEMA y CES, cosas así. Los chicos entraban con el coche, nos daban sus objetivos y dejaban entre 50.000 y 350.000 para el trabajo. Había 4 tipos diferentes que daban 100 de propina cada vez que venían a revisar el trabajo. Estos 4 tipos ni siquiera vivían en nuestro estado y probablemente no se conocían, ya que se movían en diferentes círculos. Uno era un tipo de mopar de Scottsdale y he visto varios de los 18 mopar que construí para él pasar por el martillo en Barrett Jackson por cifras altas de 6 dígitos. Otro era un apasionado de las carreras de motos de nieve e hicimos un montón de trabajo para él en su semi y remolque personalizados, así como conversiones EFI en unos cuantos motores turbo de 2 tiempos de alcohol. Era de Montana. Otro tipo era un corredor de circuito de carretera del SCCA del norte del estado de Nueva York. El último tipo era un escalador de rocas de Colorado. Los 4 nos dejaban propinas de 1.000 a 5.000 a nosotros los monos del taller si el trabajo era al menos tan bueno como esperaban. Uno de ellos nos llevaba al lago Powell, a más de 400 millas de distancia, y nos daba rienda suelta con los juguetes acuáticos, su casa flotante, etc. Pagaba todo cada vez, regalos de Navidad y todo lo demás. La mayoría de ellos nos dijeron que deberíamos cobrar el doble de lo que cobrábamos por la calidad que estaban obteniendo de nosotros. Desafortunadamente, todos se retiraron cuando la bolsa de valores se desplomó. Fueron lo suficientemente amables como para avisarnos que se avecinaba y sugerirnos que cambiáramos de carrera o nos mudáramos a otro tipo de taller. Lo hice y me fui a trabajar a la flota del gobierno. El taller murió a principios de 2010 después de 65 años en el negocio y conmigo trabajando allí del 97 al 2009. Construí casas para los apestosamente ricos y una de las primeras cosas que aprendes es que no tienen gusto. Pero son tipos bastante diferentes. Uno era dueño de media ciudad. Imagínense los ingresos pasivos que genera un tipo así. Vestido con un traje que estaba maltratado como su viejo y oxidado Citroën DS. Vivía en un pequeño apartamento en una de sus casas. Nadie hubiera adivinado que este vagabundo podía comprar una casa cada mes con el dinero del bolsillo. E imaginen trabajar para este vagabundo y descubrir paso a paso quién era realmente. Otro tipo me dejó con la persistente sensación de que el oro es solo una especie de tierra amarilla. Realmente lo es, pero tratar con un tipo que parecía obsesionado con él y construyó una gran cantidad de su negocio a su alrededor le quitó todo el glamour y el misterio al material. He visto tanta cantidad de oro que ni siquiera un recorrido por Fort Knox me impresionaría. Pero ese tipo de personas necesitan bóvedas y es curioso cómo construyen sus salas de pasatiempos. Bóvedas que contienen su colección de coches.
coches que se pueden sacar de la bóveda al salón para decorar, o grandes pianos bajo elefantes disecados y la tristeza que viene con la comprensión de que el piano no cabe completamente debajo del elefante. Y muchas veces, comprar la ley. ¿No se puede hacer? ¿Cuánto necesitas para reconsiderarlo? Y la tristeza y la rabia cuando el dinero no puede comprar las leyes de la física. Solía instalar televisión por satélite para una empresa y a menudo instalaba en casas muy grandes. A los ricos les encanta pedir lo imposible y luego echarte la culpa por no poder hacerlo. Por ejemplo, su televisor está en un lado de la habitación. Su toma de cable está en la pared opuesta y no puede haber un cable visible. Ofreceré algunas opciones gratuitas. El cable será visible en algunos puntos por 1 o 2 pulgadas. Como desde la toma hasta el suelo, luego debajo de la alfombra. Pero eso no les gusta, así que ofreceré otras opciones que requieren bastante más tiempo. Como parte del tiempo, mano de obra adicional. Habrá un cargo adicional, por lo general, $100 o menos por 3 o 4 horas adicionales de trabajo. Pero no quieren pagar más. Dejé de instalar antes de las tecnologías inalámbricas más nuevas. Desearía que las hubiéramos tenido antes. Literalmente, una señora me dijo, soy millonaria. No tengo que aguantar esto. En respuesta a mi solicitud de $100. Habíamos negociado desde casi $200. Después de ese comentario le dije que se fuera a la M y me fui. Mi jefe no estaba contento conmigo, pero también se negó a instalar el trabajo. Así que no estaba muy equivocado. Sobre todo, la actitud general de que son mejores que yo. Es un privilegio estar cerca de ellos y les debo algo por permitirme entrar en su casa. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.